Buenas tardes amigos, aquí estamos en otro directo más de Superhéctor Alfa. Hoy el directo de hoy me hace especial ilusión porque tengo la suerte de hablar con uno de los mejores autores de novela histórica que tenemos en la actualidad, como es Luis Zueco. Así que buenas tardes a los que os vais uniendo y en cuanto esté Luis Zueco por aquí, pues empezamos el directo de hoy, que nos vamos a centrar en esta novela, El mapa de un mundo nuevo, aunque también iremos a hablar de su trayectoria literaria y demás. A ver si se une Luis enseguida y en breves empezamos. Mira, ya lo he visto por aquí, le voy a mandar la invitación. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos para hablar de libros, que es lo que nos gusta. Encantado. Pues nada, pues lo dicho, que me hacía especial ilusión mantener este directo contigo. Eh, y ya son varias novelas tuyas las que he leído y en todas me he disfrutado, he viajado, me he emocionado y demás. Qué bien. Y por eso me apetecía charlar contigo durante un rato. Oye, pues te lo agradezco muchísimo que las hayas leído, que me hayas contactado siempre, ¿verdad? Y que las Ujú. hayas compartido y que hagamos este directo, la verdad, muy contento. Bueno, pues si quieres empezamos. Yo creo que ya no creo que necesites presentación, pero aún así, como es tu primera vez en los directos de Superlector Alfa, podinos en pequeñas pinceladas quién es Luis Zueco. Bueno, pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que, bueno, soy escritor, ¿no? Desde mucho tiempo, independientemente de que vendas más o menos libros, a mí siempre lo que más me ha gustado es escribir, incluso cuando no escribía, Ujú. eh, que yo estaba una temporada, yo estuve trabajando de ingeniero durante 5 años y luego haciendo otras cosas, y yo siempre quería escribir, entonces yo siempre he pensado que escribiría. Entonces realmente lo que la mejor definición es esa, es alguien que escribe, ¿no? Que escriben novelas que se publican, también otras que no se publican. Yo también hago textos que son para mí, o novelas, incluso novelas que no llegan a publicar, ¿eh? A mí lo que me gusta es escribir y un poco todo mi día se estructura en, Ujú. en la, en la literatura. Vale. Y también en enseñar de vez en cuando alguna zona de algún castillo, que según los vídeos que voy viendo en Instagram, en Facebook, que de vez en cuando subes un vídeo enseñando algún castillo. Sí, lo tendría que hacer más, ¿eh? A mí me gusta enseñar castillos y... lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Porque necesito un poco organizar ese tema, pero yo creo que, o sea, la intención es subir más cosas de ese tipo, ¿no? También de patrimonio, de visitas, porque yo creo que también es importante para la gente, para que lo conozca, para motivarla un poco, ¿no? Para visitarla. Entonces, la idea, uno de los proyectos, ¿no? Siempre tienes proyectos, ¿no? Pues una idea es subir más material, no relacionado solo con literatura, sino también con patrimonio, con historia, con castillos, con cuadros, con otro tipo de aspectos. Mira, ya la gente ya empieza a dejar comentarios, como por ejemplo la librería Sevilla Este. Dice que felicidades Luis por tu última gran novelaza. Ah, muy majos, sí, los conozco, estuve con ellos, además estuve poquito, pero me acuerdo una vez que estuve en Sevilla que fui a visitarles, que son geniales y tienen una librería que la gente de Sevilla que no conoce, se la recomiendo porque la verdad es que hacen un gran trabajo. Bueno, pues volviendo un poquito a la literatura y demás, así que ¿en qué momento dirías que sentiste esa cierta inquietud por empezar a escribir para que la gente te pudiera leer? Es que yo creo que hay un momento muy complicado para una persona que escribe, que es cuando quiere publicar, ¿no? Escribir es una cosa, publicar es otra, es como otro trabajo completamente distinto y da como un poco de miedo, ¿no? Porque una cosa es que
tú te sientas bien escribiendo y otra que pienses que a alguien le puede interesar eso, ¿no? Es que son cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces yo escribía, pero tampoco tenía mucho afán, ¿no? Hasta, no sé, yo creo que cuando ya tenía como un poco la vida un poco más asentada, ¿no? Tenía un trabajo y tal, decidí que era el Ujú. momento de arriesgarlo, de arriesgar las cosas, ¿no? Y de publicar. Y de hecho me costó conseguir publicar, pero cuando publiqué la primera novela, que era una editorial pequeña, dejé de trabajar y ya me dediqué solo a escribir. Pero vamos, pero había venido muy poquitos ejemplares, Ujú. ¿eh? Pero yo lo vi claro. Yo dije, esto es lo que yo quiero, independientemente de los ejemplares que se vendan o tal. Yo lo que quiero es escribir y vamos a intentarlo. Y me lancé totalmente a la aventura porque era una época muy complicada, además Ujú. de crisis y tal. Y yo dije, yo voy a escribir y seguro que conseguimos que vaya bien. Mira, y yo creo que ha ido bastante bien porque, claro, ya llevas varias novelas publicadas y algún que otro premio que te han dado a lo largo por el camino. Sí, pues desde entonces ya con la que sale en 15 días, 11 novelas. 11 Ujú. novelas, novelas de peso, claro, que me lleva un año con cada novela, o sea que muy contento. Tampoco pensé nunca en que publicaría tantas novelas, si te digo la verdad. Tengo historias, las quiero contar, Ujú. nunca había pensado en 11 novelas. Son muchas ya, sí, sí. Bueno, pues ahora hablemos un poquito de la última publicada, que es El mapa de un mundo nuevo. ¿Cómo nace esta novela? Bueno, esa novela nace un poco de la anterior, porque que suele ser lo que me suele pasar siempre. Cuando estaba escribiendo la anterior novela, que es El tablero de la reina, bueno, no exactamente cuando la estaba escribiendo, cuando me estaba documentando de ella, pues me di cuenta que en mis novelas los personajes siempre viajan mucho, ¿sabes? Ujú. Y que los viajes son importantes dentro de mis novelas. Entonces yo pensé, pues quizá debería escribir una novela sobre los viajes, como idea general, ¿sabes? Y dije, claro, y qué mejor momento que el final del siglo XV, ¿no? Que es cuando empiezan los grandes viajes y descubrimos cómo es el mundo, ¿no? Es el momento perfecto para escribir una novela sobre viajes. Y entonces fue ahí, empecé a documentarme, a leer. Al principio leía mucho ensayo, no histórico, sino de filosofía de viajes. ¿Qué es Ujú. viajar? ¿Por qué viajamos? Ese tipo de publicaciones, no de historia, no, sino de un poco de filosofía de en torno al mundo de los viajes. Y me fue gustando mucho la idea y nació ahí la idea de esta novela. Un comentario que te han dejado Agustín dice, hola Luis, esperando que salga tu nuevo libro y espero volver a verte en Santander. Soy Agustín, el que te llevó 7 libros al Ateneo para firmarlos. Ah, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues sí que vuelvo a... No me acuerdo qué fecha es. Yo creo que estoy en Santander. Creo que estoy... Ay, es que no quiero meter la pata. Pues a final de marzo o principios de abril. O sea que en 2 o 3 meses estoy en Santander, sí, sí. Bueno, y ahora, para la gente que todavía no ha leído el mapa de un mundo nuevo, ¿qué, con qué historia se va a encontrar? Es una novela como muy ambiciosa. Yo quería hacer una gran novela con muchos temas, ¿no? Que viéramos un poco cómo es el... A mí me gusta mucho la Edad Media y siempre la pongo mucho en valor, pero esta novela realmente es muy renacentista ya. Y yo quiero explicar cómo es un poco ese cambio, ¿no? Cómo el mundo medieval poco a poco se va transformando en el mundo moderno, ¿no? Que es un poco el inicio del actual. Y a través de aspectos muy diversos, como los viajes, obviamente, pero no solo hay viajes. Se habla mucho de economía, se habla muchísimo de arte, también se habla mucho obviamente, de religión, de libros, también de política. Yo quería explicar cómo cambia el mundo por completo, pero en todos los aspectos, porque Vale. esta época es cuando hay una ruptura de época y eso ocurre muy pocas veces en la historia. Entonces, ¿qué ocurre exactamente? Pues ocurren muchísimas cosas. En la novela aparecen mucho los viajes a América. Claro, se llega a América porque se tiene que llegar a América. O sea, íbamos a llegar antes, después, iba a llegar a España, iba a llegar a Portugal, iba a llegar a Francia, íbamos a llegar. La cuestión era, pues, bueno, ¿cuándo? Pero era algo que era obvio, el siguiente paso era ese, cruzar el Atlántico, ¿no? Y lo que no sabíamos era lo que había allí, ¿no? Lo que había al otro lado es lo que no teníamos claro. Entonces, ese despertar, ese cambio total del mundo es lo que se ve en la novela a través de dos personajes muy distintos y de tramas que van en paralelo durante gran parte de la novela y que se mezcla todo con el final de los reinados
sobre todo de la reina Isabel, de Isabel la Católica, que son los protagonistas históricos, los grandes protagonistas históricos de este cambio de época son los reyes católicos. Y también te quería preguntar, bueno, la novela forma, junto con el tablero de la reina, forma una biología. Te quería preguntar si se pueden leer las dos novelas, tanto el tablero de la reina como el mapa de un mundo nuevo, de una forma independiente, o es mejor empezar por el tablero y después ir a por el mapa. Yo siempre que hago trilogías y biologías son independientes. Realmente podrías empezar por cualquiera de las dos. Tienen relación más, no tienen relación realmente los personajes, que sí que es verdad que hay personajes que comparten, sino que lo que comparten es una época. Una época, ¿no? Y un lugar, ¿no? Que es España, en este momento más bien Castilla, pero lo que comparten es una época. Entonces, es más lógico empezar por el tablero, porque el inicio del tablero estás todavía en la Edad Media. Esto se ve muy bien con la figura de la reina. La reina Isabel, ella nace siendo una princesa medieval. Ella nace en la Edad Media. Si somos históricamente estrictos, ella nace en la Edad Media. Es medieval. Pero terminará siendo la primera reina moderna. Entonces, a través de ese personaje, de una mujer, de una princesa, ves en esos 50 años más o menos, ves cómo se pasa de una época a otra. Que es verdad que hay muchos nexos en común, no hay una ruptura tan grande, pero es bonito verlo así, ¿no? Entonces es ideal empezar con el tablero porque empiezas como en un contexto como muy medieval, para que me entienda la gente, muy de castillos, de caballeros, de princesas, y terminas en un concepto que es viajes, transacciones económicas, necesito pedir un préstamo para conseguir un título, o sea, está cambiando el mundo muy rápido, ¿no? Pasar de libros muy medievales y de escritores medievales a renacentistas. No sé, es bonito ese cambio, pero las tramas son independientes. Yo ahora te iba a preguntar el proceso, la fase de documentación. ¿Cómo fue esa tarea de recabar la información necesaria para la novela? ¿Fue una tarea cómoda, difícil, complicada? Bueno, a mí me gusta mucho la parte de documentación porque aprendes muchas cosas, ¿no? Porque si escribes de un hecho histórico, de unos personajes, una época, es porque te gusta, ¿no? Claro, la novela histórica realmente no tiene que enseñar historia, no es eso, ¿no? Pero sí que tiene que hacer que te sientas partícipe de esa época. ¿De acuerdo? Que recuperar esa época para el lector y que el lector la entienda. Tiene unos límites históricos, pero luego todo lo que ocurre en ese perímetro, dentro de ese perímetro, es ficción y tienes total libertad. Si saltas esos límites, ya estás haciendo otra cosa, pero mientras estés dentro de esos límites, estás haciendo novela histórica. Y lo que haces es recuperar una época. Y eso te sirve para que el lector entienda que muchas de esas cosas que ocurrieron en aquella época no es que se vayan a repetir, obviamente, pero sí que, por ejemplo, te sirve para entender que nuestra época ahora es muy dura, ¿no? Estamos viendo una época, históricamente hablando, pues, compleja, ¿no? Bueno, pues ha habido otras épocas peores. Entonces, también te sirve incluso para tener esperanza. O sea, que por muy mal que estén las cosas hoy en día, que sepas que hay gente que lo pasó mucho peor y salió adelante, ¿no? Entonces, la parte de documentación a mí me gusta mucho y es muy variada porque es desde leer mucho ensayo, mucha tesis, mucha publicación académica, a también leer fuentes de primeras fuentes, ¿no? Cartas de la época para entender un poco cómo funcionaba, viajar, a preguntar a expertos, a visitar museos, a leer otros textos más divulgativos. Es una parte muy bonita que lo que ocurre es que en algún momento se tiene que acabar. Entonces, más que nada, la cuestión es que dices, oye, ya vale, ya ves, y además luego tienes que manejar toda la información. Entonces, a mí me cuesta más realmente la postproducción, podemos decir, que es manejar esa información, ¿sabes? Porque vas acumulando, vale, pero en algún momento eso hay que ordenarlo y decidir qué vas a utilizar. Eso te quería preguntar ahora, ¿en qué momento dices, hasta aquí llega la documentación y... Bueno, porque si dice que te gusta y disfrutas con la documentación, pues puedes encontrarte que abarcan más terreno.
te podría decir que acaba en un momento, pero no es verdad, ¿sabes? Porque luego mientras estás escribiendo la novela te surgen dudas, hay personajes que cobran más importancia de la que tú creías y entonces tienes que volver a documentarte, ¿no? Entonces realmente no acaba nunca, ¿no? Pero lo que es la parte más importante, pues tú lo ves, ¿no? Tú cuando ves que ya tienes todo el material necesario lo entiendes, ¿no? Que podrías seguir documentándote, pero que realmente ya no te iba a aportar nada, ¿no? No sé, suelo estar como medio año, una cosa así, o un poquito más. Depende de la novela. Hay veces que necesitas menos tiempo. Es que depende un poquito de cómo es la novela. Y además en esta había mucho, sí, en esta, como te comentaba al principio, también había mucho tema de filosofía de viajes, que ahí estaba un poco, necesitaba un poco más lecturas para entender un poco y buscar lo que yo quería explicar, ¿no? Que es la importancia de los viajes en la humanidad. ¿Por qué viajamos tanto, no? Desde siempre, ¿no? Qué obsesión tenemos con viajar y ahora a la Luna y luego será Marte y luego será, no sé, nunca terminaremos de viajar, ¿no? ¿Por qué? Quédate en casa, ¿no? Y pues no podemos quedarnos en casa, ¿no? Bueno, pues eso también aparece en la novela y esa parte la tuve que trabajar más. Y ahora, hablemos de la realidad y de la ficción que hay en una novela histórica. En tu caso, por ejemplo, ya que tengo aquí la novela en la mano, en el caso del mapa de un mundo nuevo, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en la novela? Es que es difícil, ¿eh? Porque llega un momento en que tampoco le pongo importancia a qué es ficción y qué no, porque ya es parte de la trama. Entonces, a mí muchas veces me dice algún lector, es que estaba leyendo y claro, tenía que consultar cosas porque no sabía si eran históricas o no. Digo, ¿y qué más te da? O sea, tú estás leyendo la novela, lo ideal es eso, que tú no sepas ya, no, tú estás leyendo una novela, estás dentro de un universo, de ese perímetro, de ese límite histórico de la época, y ya te tienes que dejar llevar, ¿no? Porque aunque haya cosas que no sean históricas, están interpretadas por el autor, ¿no? Están casi como traducidas. A veces un diálogo, inventado, obviamente, puede decir más de una época que una crónica de la época. Entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces no hay que empezar a intentar diferenciar una parte de otra, sino que es todo un conjunto y es un libro, es una novela. Entonces tampoco te sé decir qué parte, depende de las novelas. Yo intento que haya un equilibrio. La misma novela te lo pide. Cuando tú la vas releyendo y corrigiendo, pues lo que es importante es que tenga ritmo, ¿no? Entonces, quizás es el ritmo lo que marca un poco que haya más o menos parte, ¿no? Si ves que a lo mejor la novela llega un momento en que se para un poco, pues tienes que quitar descripciones o algún elemento para que vaya más rápido, mete más diálogos. La propia novela te lo pide. Y ahora hablemos un poquito de los personajes, sobre todo de los de ficción. En esos personajes, cuando los creas, ¿sigues algún proceso determinado o cómo sueles crear los personajes? Sí, o sea, los personajes es, bueno, al final casi lo más difícil, ¿no? Lo más difícil de todo, de cualquier novela, no tiene por qué ser histórica o negra, da igual, es que da igual. Al final lo más importante son los personajes. Entonces los personajes los trabajas mucho, ¿no? Da igual además que sea un personaje histórico o no, da igual, son personajes, da lo mismo. Entonces intento saber muy bien toda la historia del personaje, desde que nace hasta que muere, aunque luego en la novela aparezca muy poquito, ¿no? Y necesito saber sus motivaciones. La parte física es lo menos importante para mí. Yo casi con que tengan un elemento físico diferencial me vale, pero tiene que ser uno o dos. No hace falta describir enteramente a un personaje porque tampoco el lector se va a quedar con una descripción física muy, muy larga, ¿no? Pero la psicológica sí, ¿no? Hay que tener muy claro qué mueve al personaje, ¿no? Y cuál es su arco dramático, ¿no? ¿Dónde empieza el personaje al principio de la novela? Y lo que es interesante, ¿dónde va a terminar, ¿no? ¿Qué arco va a ser ese? No puede ser un personaje lineal. Los personajes lineales no funcionan. Tiene que haber un arco, para bien o para mal, pero tiene que haber un arco dramático en el personaje. Y lo importante es describir ese arco dramático. Entonces necesitas conocer muy bien al personaje. Yo intento también meterles pues que hablen que repitan palabras, cada personaje repita unas palabras determinadas, tenga coletillas, que sean personajes bastante vivos, ¿no? Porque luego cuanto más vivo sea ese personaje, más fuerza va a coger en la novela y más fácil va a ser todo. Una pregunta que te hace Mercedes Marín del Valle.
es que me ha gustado mucho eso de ¿y qué más te da? Sobre cuando hemos hablado de ficción y realidad y demás. A veces el lector no lee disfrutando, lo hace analizando. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, al final el lector puede hacer lo que quiera, ¿no? Que para eso lo que se dice, ¿no? Que el libro una vez que lo escribes ya no es tuyo, ¿no? Sí, es de los lectores y es cierto. Yo nunca me leo una novela mía, ¿eh? Nunca me he releído una novela. Entonces, es que yo, claro, no soy lector de mis propias novelas. Claro, lo ideal es lo que os he dicho, ¿no? Que más da, ¿no? De hecho, para que una novela histórica esté bien escrita, lo ideal es que no lo sepas diferenciar. Que no lo sepas diferenciar. Ahí está la clave, ¿no? Que no se vea que has cogido un hecho histórico, lo has puesto aquí y has puesto un personaje y los has juntado. No, claro, eso es lo que está mal hecho. Lo que está bien hecho es que forme parte de un todo, ¿no? Y que tú no diferencies, no sepas. ¿Que el lector lo analiza luego mucho? Sí, posiblemente sí. ¿Y que yo no lo hago con esa intención? Desde luego que no. ¿Es bueno o es malo? Pues claro, al final el lector pues tiene que hacer lo que más le gusta, ¿no? Si al lector le gusta si aparece yo que sé, un castillo y quiere saber si el castillo existe y si es tal y como lo cuento yo, pues que lo haga. Sí, de hecho lo verá que es tal y como lo cuento yo, pero no es la intención. O si aparece la reina y explico que sabe hablar latín perfectamente, que es rubia, que sabe jugar muy bien el ajedrez, tal, pues que lo busque y verá que efectivamente es así, ¿no? Eh, el lector tiene que darlo por hecho, tiene que fiarse del escritor, ¿no? En ese sentido, pero vamos, si lo quiere comprobar y alargar esa experiencia. Yo, por ejemplo, lo que hago, una cosa que me gusta mucho es que luego el lector visite los escenarios de la novela. Eso sí que lo veo muy positivo. Cuando termines la novela, pues por ejemplo, en esta novela que decidas, oye, pues me voy a ir a conocer, no sé, la Florencia que aparece voy a ver Florencia de otra manera, o voy a ir y voy a conocer pues la parte de Sevilla que aparece, voy a ver los alcázares de otra manera, o Toledo, o Madrid. Sí, claro, eso sí que me gusta, que se visiten los lugares que aparecen en la novela. Mira, otro comentario de otro seguidor dice: Azul Cielo 2019. Un saludo, Luis. Eh, Me encantan sus obras porque adoro la historia y sobre todo los castillos. Enhorabuena por su éxito. Ah, pues muchas gracias. Te digo, yo también adoro los castillos y casi siempre aparece alguno en la novela. Y la historia es muy importante, además la historia de España que es tan diversa, ¿no? Y tan densa, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en España? Y además nos la explican mal. La narrativa histórica es muy importante porque te recupera, yo creo que nos reconcilia con la historia y nos la recupera, nos la trae al presente, ¿no? Y nos hace partícipes. Yo creo que sobre todo al final es eso, ¿no? La novela tiene que hacerte partícipe de la historia, que te sientas que tú eres partícipe de tu historia. Luego tú viaja, lee, investiga, todo lo que tú quieras, pero ese acercamiento tan importante que hace la novela es clave, yo creo. Ahora, volviendo al tema de los personajes, ahora te iría a preguntar si en tu caso, en alguna de tus novelas, ¿ha habido alguna vez algún personaje que cuando ha llegado a un determinado punto, digamos, es como si ha cobrado vida o lo tienes todos bien controlados? No los tengo. O sea, intento tenerlos bien controlados, pero al final siempre hay alguno que se te desmadra, ¿no? Para bien o para mal, ¿eh? Entonces, simplemente tienes que ser flexible, ¿no? Y capaz de manejar esos personajes y entender que a veces, aunque tú hayas marcado el camino, pues el camino se tuerce hacia un lado. Bueno, pues tienes que ser capaz de ir con él, con ese camino y explorar a ver qué encuentras, ¿no? Porque a lo mejor es mejor de lo que tú tenías enfrente, ¿no? O a veces es peor. Y te das cuenta que el personaje se te ha extraviado y a lo mejor ese personaje pues tienes que eliminarlo de la novela. Eso también me ha pasado. Hombre, yo lo que tengo claro es que cuando me pongo a escribir la novela, el primer manuscrito no es una novela. El primer manuscrito es como un punto de partida que hay que trabajar. Hay otros autores que no, ¿eh? Hay otros autores que página que escriben, página que dan por terminada, ¿eh? Sobre todo los que quieren ser como muy productivos, ¿sabes? Que escriben, pues, yo qué sé, 3.000 palabras al día, 4, 8, 5 páginas.
es otra forma de trabajar. Yo la respeto, yo no lo hago así. Yo sé que tengo que contar una historia, Ujú. me pongo a trabajarla, pero soy muy consciente de que luego la voy a releer y voy a cambiar mil cosas, ¿no? Y voy a Ujú. cortar y a quitar y a pegar y volver a... Es otra manera de trabajar, ¿no? Yo dejo que la historia crezca y luego ya es como un árbol, ¿no? Yo dejo que crezca, Ujú. que crezca, que crezca y llegará un momento en que tenga que empezar a podar y ya llevar la historia por donde yo quiera. Yo creo que es mejor así, ¿no? Bueno, Pero entiendo que es mucho más productivo, obviamente, sin ninguna duda, ujú. hacer todos los días 5 páginas y que no tengas Claro. que cambiar nada. Pero a mí no me gusta así. Ujú. Bueno. Mira, una pregunta que te hace Aurora López La Cueva. Hola, ¿le han propuesto a Luis llevar alguna novela suya a la pantalla? Me han cogido los derechos, pero esto se hace mucho, ¿eh? Entonces no es nada, tampoco es nada especial. Te cogen los derechos para poder negociar con ellos, eso sí, pero Ujú. no has llegado al siguiente paso de que una productora diga, oye, te pago por estos derechos porque voy a hacer la película. No, pero yo lo entiendo, ¿eh? Porque son novelas que, claro, ¿cómo la llevas a la pantalla? ¿Cómo llevas esta novela a la pantalla? Que se pegan viajes kilométricos, que tienes Ujú. tramas en ciudades totalmente distintas, que tienes que recrear Florencia, Flandes, que te tienes que ir hasta Riga, que luego tienes que recorrer todas. Yo lo entiendo. También es verdad que ahora hay medios, ¿no? Que Ujú. hace 10 años pues sería imposible, seguramente, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Hoy en día yo creo que cada vez será más posible. Entonces, yo me imagino que en algún momento alguna novela sí que la llevarán a la pantalla y que a lo mejor no es ni la que yo pensaría. Supongo que Ujú. será una que cuadre por lo que sea y será esa. La que más me ha interesado siempre ha sido en el mercader de libros. En el Ah, mercader de libros ha habido contactos muy importantes, pero no han llegado a buen puerto. bueno, y ahora, de todas las novelas que has escrito, el, el castillo, la ciudad, el monasterio, el mercader de libros, el cirujano de almas, el escalón 33, etcétera, de todas las que has escrito, ¿con cuál te has sentido más cómodo escribiéndola y y cuál te supuso un mayor esfuerzo? Ya sabía que me ibas a preguntar algo así cuando has empezado. Eh, Al final, cuando la escribes, es la mejor novela de ese momento, ¿no? Que quieres Ujú. escribir, ¿no? Un poco la pregunta me dices cuál me ha salido como más rápido, ¿no? Con menos dolor, Sí. ¿no? ¿Qué parto ha sido menos doloroso, ¿no? De todas ellas. Todos han sido dolorosos, ¿eh? Ujú. Porque llega un momento en que claro, hay que entender que mis tramas son muy complejas. Mis novelas son difíciles de escribir, ¿eh? Yo entiendo que sean muy fáciles de leer, pero son difíciles de escribir. Entonces hay algunas que son peleas, Ujú. que me levanto casi como si fuera la guerra, ¿eh? Prácticamente por la mañana a las 5 y digo, bueno, aquí me queda un día Ujú. duro de pelearme porque hay mucho trabajo aquí. Quizás una novela que me salió muy fluida y muy fácil porque era otra época y por la manera en que la escribí fue Escalón 33. Ujú. El Escalón 33 está escrito en una biblioteca de Madrid, eh, saltando de un capítulo a otro. Yo me acuerdo que estaba escribiendo el capítulo 20 y lo dejaba, me iba a tomar un café y seguía por el 80 y tenía la historia totalmente en la cabeza, entonces podía hacer cualquier cosa con la trama. Eso, yo creo que eso me ha pasado con esa novela. Ujú. Luego también te quería preguntar sobre eso, lo de qué supone para un autor que cuando pasa cierto tiempo reeditan novelas su novela más antiguas, como por ejemplo este año pasado volvió a, volvió a salir varias novelas tuyas. Sí. ¿Qué Hombre, suponen para un escritor? es fantástico porque no es habitual. Ujú. Todavía es menos habitual con novelas tan antiguas, de más de 10 años. Todavía es menos habitual que salgan en tapa dura. Ujú. Lo demás es que salgan en bolsillo, una edición económica en bolsillo, porque al final no son novedades, ¿sabes? Y estas salieron en bolsillo, muy bien, con tiradas muy altas, además muy juntas. Ujú. Como en un año hemos republicado 2 novelas. Entonces eso es para un escritor es fantástico porque es
es volver a la vida novelas que ya tenías muy olvidadas, que El Escalón 33 es de 2012, bueno, la publicación, pero está escrita en 2010, ¿sabes? Entonces, claro, estamos en 2026. Es que desde que escribí esa novela han pasado 16 años, es que han cambiado el mundo. 16 yo he cambiado, pero el mundo también. De hecho, cuando yo la releía, había cosas, cuando la corregía antes de escribir, de volverla a publicar, había cosas que yo decía, jo, claro, han pasado 16 años, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Esto ahora no lo haría así, no lo haría así, porque ha cambiado el mundo. Por eso, no porque haya cambiado yo, ¿sabes? Que también, sino porque ha cambiado el contexto. Entonces es una experiencia que a mí ya me había pasado en el 19 ya había sacado una novela, había vuelto a publicar una novela mi primera novela, pero ha sido más intenso este año porque las dos novelas eran más importantes. De hecho, hemos hecho un montón de ediciones del Escalón. Hemos sacado 6 o 7 ediciones y se sigue reeditando. O sea que ha sido muy bonito, muy bonito. Ya no me quedan más novelas por sacar, por recuperar, ¿eh? Ya lo que venga a partir de ahora son novedades. Sí, 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 sí. Mira, he visto que también han dejado a Aurora López La Cueva un comentario que dice: el mercader de libros sería genial para verla en serie o en película. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el mercader del el libro sería... Pero también el castillo, ¿eh? Yo el castillo siempre lo he visto muy épica, muy... Sí, yo en el castillo he visto... Pero no voy a decir no todas, ¿eh? Pero el Escalón, por ejemplo, también se interesó una productora, ¿eh? En el Escalón hace años, ¿eh? Sí. El para que me pidió hacer el guión a mí y yo no quería hacer el guión porque no soy guionista. Entonces ahí dijo, no, pero es que tienes que hacer el guión tú. Digo, no, yo no puedo hacer el guión, no, porque no sé, tendría que formar. No lo veo claro. Entonces, pero el mercader es una posibilidad clara, sí, sí, desde luego. Otra pregunta de Mercedes Marín del Valle. eh, Pregunta: ¿ha favorecido en esa reedición el auge de estas redes sociales? Bueno, no, la reedición en ese sentido ha ido por otro lado, en el éxito de ambas. No, yo tampoco tenía muchas, ¿sabes? Es que no había tenido ninguna expectativa. Yo estaba contento de que se volvieran a reeditar, entre otras razones, porque no se podían conseguir. O sea, aquí, claro, la clave es esta, ¿no? Que estas novelas llevan un montón de años descatalogadas. Entonces, la única manera de poder leerlas era en una biblioteca, sacando algún ejemplar de una biblioteca, pero tampoco había tantos, o en electrónico. Entonces, la novela que sí que tenía demanda, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo un libro, no es una novela, ¿eh? Es un libro de no ficción sobre castillos, además son castillos de Aragón, de mi tierra, que está agotado desde el 2000, yo qué sé, desde el 2013 estará agotado ese libro, y que me siguen preguntando por él. O sea, que si ese libro se reeditara, para que no se puede editar porque la editorial quebró, el material, porque tiene muchas fotos, se perdió, o sea, sería muy complicado. Bueno, todo es ponerse, ¿no? Imagino. Pero si ese libro se reeditara, se venderían muchísimos ejemplares, porque tengo muchísima gente que me pregunta, oye, el libro de los castillos, y el libro de los castillos, digo, pues es que el libro de los castillos, no tienes algún ejemplar, digo, madre mía, ya no me quedan ejemplares. Entonces, ese libro, por ejemplo... O sea, había demanda. Del Escalón no había mucha demanda, ¿eh? Incluso en el extranjero, ¿eh? En el Escalón seguramente saldrá dentro de poco en italiano. Y hablando de esto del extranjero y demás, ¿alguna novela tuya ha sido traducida a otro idioma? Yo creo que Sí, haber visto por ahí sí que alguna se ha traducido. sí. Además, tiene mucho mérito porque la novela histórica es más complicado siempre. Al final sale mucho... En gran parte es historia de España, ¿no? Entonces, claro, pues tú piensas, ¿la historia de España le va a interesar a un ruso? Pues tiene su complejidad, ¿no? Entonces, sí, yo por suerte tengo traducidas bastantes al polaco, tengo casi todas traducidas al portugués, prácticamente todas, y las que no están traducidas se traducirán dentro de poco, al italiano, y ahora, en la semana que viene, se traduce el mercader de libros al brasileño. Sí, que el brasileño ya va separado del portugués. Sí, tengo la portada. Mira, no le he publicado la portada aún, no le he enseñado, pero la enseñaré yo creo que mañana pasado, porque es totalmente distinta a la edición española y estoy muy contento porque sale en Brasil y hasta ahora no había publicado en Brasil. Mira, mira que
Suena, suena muy bien que el nombre de Luis Fuego en esta ocasión surque los mares. Sí, sí, muy bonito, sí. Las traducciones son muy bonitas por un escritor, porque, pues porque claro, que te lean en tu idioma es genial, ¿no? Pero que te lean en otro idioma, Claro, perfectamente. pues es increíble, sí, sí. Bueno, ahora te quería preguntar, eh, cuando te llega una idea de novela, si la sueles primero escribir a mano y después pasar a ordenador o directamente la idea que te ha venido a la cabeza lo vuelcas directamente al ordenador. O sea, es más complicado porque me voy apuntando a la idea, pero la trabajo mucho. La trabajo Vale. mucho, le doy muchas vueltas. Antes de escribir nada, quiero decir. Me intento informar, leo algún libro relacionado, busco que no se haya publicado nada similar, ¿no? Vale. Me hago una idea como muy amplia antes de empezar a trabajar, porque sé que luego voy a dedicarle muchas horas, ¿no? Entonces, cuando ya veo que puede hacer, que puede haber novela, pues nuevamente trabajo tengo aquí muchas pizarras, estoy ahora aquí en mi oficina. Empiezo a escribir cosas por las pizarras, para escribir a mano, sí, sí, o sea, es como un trabajo como así de más de laboratorio, antes de ponerme a tocar el ordenador, ¿sabes? Entonces, la trabajo mucho, porque tengo que estar muy seguro y tengo que verlo claro. Bueno, y ahora te quería preguntar por tu próximo lanzamiento que está a la vuelta de la esquina, El Juicio. ¿Qué esperas de este lanzamiento? Pues espero mucho, ¿eh? Sí, sí, porque es muy, muy ambicioso, porque es una idea que llevo en ella muchos años. Esta novela, no sé, ¿cuándo sería la primera vez que le di una vuelta a hacer una novela ambientada en la época de Goya? No sé, en el 2016, 2000, sí, 2016 seguramente. Lo que pasa es que no sabía muy bien por dónde, no la tenía clara, entonces la fui trabajando, y hasta que di con la tecla. Hasta que di con la tecla. Entonces es una novela que viene de muy atrás. Mi editora lo sabe, siempre me lo dice. Siempre me dice, jo, esta novela, mira que le has dado vueltas y que. También me pasó lo mismo con El Castillo, ¿eh? El Castillo es una novela que podría haber sido la primera novela que publiqué, perfectamente. Y yo publiqué en 2011 la primera y El Castillo de 2015. O sea, habían pasado 4 años. Y en 4 años la novela estaba ahí dando vueltas, que yo decía, no. Entonces con esta del juicio pasa lo mismo, lleva mucho tiempo dándole vueltas a la novela. Entonces yo creo que estoy súper contento, la editorial también. El otro día la presentamos a libreros en una reunión especial en Madrid y los libreros están encantados. O sea que las expectativas son muy altas y yo creo que va a gustar mucho la novela, yo creo que sí. Y entonces y gira en torno a Goya, ¿no? Sí, bueno, realmente gira en torno a un libro de Goya, Vale. que es el libro de los caprichos. Y entonces gira en torno al mundo del arte realmente. Lo que pasa es que se centra en un libro y se centra luego en Goya, pero la protagonista es una mujer, un personaje de ficción que se llama Angélica, que además es mexicana y que llega a Madrid en el 1799. Entonces es una trama, yo creo que va a sorprender porque vas a estar en el universo de Goya, vas a vivir el mundo de Goya, también el mundo de la España preguerra de independencia, una España pues que podría haber sido ilustrada, pero que también es reaccionaria, hay una mezcla ahí, todavía no ha estallado, pero bueno, pero vas viendo cositas, ¿no? Y vas a ver cómo o sea, es muy inversiva. Vas a hacer un viaje en el tiempo que te vas a imaginar, pues realmente ahí sentado al lado de la duquesa de Alba y vas a entender lo que está sufriendo, ¿no? Y a mí yo creo que retrata muy bien la época y que el lector realmente va a hacer un gran viaje a través de muchos aspectos, porque al final es una novela de misterio, ¿eh? Es una novela de mucho misterio porque, brevemente, Goya publica un libro con 80 imágenes, que son Los Caprichos, y solo está 10 días a la venta. ¿De acuerdo? Entonces ahí arranca la novela, en este misterio. ¿Por qué Goya, que es el pintor más importante de España, que es el pintor del rey, que ha pagado esa edición, o sea, se ha autoeditado, podríamos decir, es caro porque es un libro con 80 imágenes,
ha pagado un anuncio, se ha gastado mucho dinero, ¿por qué a los 10 días lo retira de la venta? Bueno, pues ahí arranca la novela con ese misterio. Y sale el 12 de febrero, ¿era? El 12 de febrero, sí, justo 12. dentro de 15 días. Estamos a Vale. jueves, pues dentro de 2 jueves. Bueno, pues iremos a por el juicio. Gracias. Mira, he visto que también te han vuelto a dejar preguntas. A ver. Aurora López de la Cueva te pregunta que si tienes alguna manía a la hora de escribir. Bueno, tanto como manía, más que nada que haya silencio. O sea, sí que necesito silencio. Antes podía escribir con música, ahora ya ni con eso. No, silencio total, ¿sabes? La única manía que pondría ser yo es esa. Y no es manía, pero simplemente ya es tema de productividad, que trabajo mejor por la mañana pronto que el resto del día. Y otra pregunta de Azul Cielo 2019. ¿Te has planteado alguna de tus novelas editarla en formato cómic? Sí, pero eso, claro, eso ya es tema de la editorial. Tendría que ser que estuvieran de acuerdo y buscaran a un ilustrador, ¿no? Y poder pasarlo a cómic. Pero yo creo que sí que alguna la pasaremos y sería bonito. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, no sé si alguien que nos está viendo tiene alguna otra pregunta. Como digo, como última pregunta por mi parte es, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Lo último que he leído y que me haya gustado. Bueno, últimamente tengo mucho ensayo, ¿no? Yo me acabo de leer, lo tengo por ahí, ¿para qué no me acuerdo del autor? Umbrales, que es una novela, o sea, no, que es un ensayo sobre puertas. Sobre las puertas. Espera, que lo voy a coger, que lo tengo aquí delante. Vale. Que me lo acabo de leer. A ver si se ve. Se ve. Umbrales de Óscar Martínez, que está editado por Siruela, que es un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Me parecía una idea, un tema genial, ¿no? Yo lo había hecho sobre castillos, pues Óscar lo ha hecho sobre puertas, así que me ha parecido muy original y la verdad es que voy por la 181, me queda un poquito aún. Me ha gustado mucho, me está gustando mucho. Bueno, pues mandarle desde aquí un saludo a Mercedes Marín, que nos dice que nos da la enhorabuena a los dos. Así que, Qué pues bien. nada, un saludo Mercedes. Y Rodrigo Costoya, pues, que le mandamos también otro saludo. Hombre, claro, Rodrigo, gran escritor. Dice, siempre grande Luis, como escritor y como persona, deseando ya leer El juicio. Muy majo Rodrigo, que además nos vamos a ver muy prontito, que le dan un premio en Valencia y que yo recomiendo también mucho que leáis a Rodrigo Costoya, claro que sí. Pues nada, pues como no veo que más preguntas, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo y nada, y seguimos en contacto y a por el juicio. Muchas gracias, Kiko. Oye, un placer estar contigo. A ver si repetimos para la próxima. Y nada, agradecer a todos los que se han conectado, ¿no? Y nos han seguido y han hecho las preguntas por participar, porque al final consiste en eso, ¿no? En que podamos hacer preguntas y que se vayan con un poco con más información, ¿no? Un poquito de lo que ellos quieren. Pues nada, pues ha sido un placer y seguimos en contacto. De acuerdo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Pues hasta aquí el directo de hoy. Intentaré la semana que viene tener otro directo y nada, mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura. Muchas gracias por ver este directo que se quedará publicado en el perfil y nada, lo dicho, un placer y a seguir leyendo.